Durante estas semanas hemos estado compartiendo quién es Jesús con el propósito de que usted conozca un poco más acerca de Él. Vimos en la encarnación que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Vino y habitó entre nosotros. Conociendo un poco más de Él, vimos cómo sus padres lo perdieron de vista por más de un día y medio y lo encontraron en el templo de Dios, es decir, en la casa de su Padre. En la tentación de Jesús podemos ver cómo Él no se aferró a su naturaleza divina, sino que se sujetó a la palabra como ejemplo de lo que nosotros también debemos hacer para vencer las diferentes tentaciones. En la transfiguración podemos ver una muestra de su naturaleza divina y el resplandor de su gloria que siempre estuvo con Él desde la creación del mundo. Luego, hemos retrocedido en la historia de la humanidad hasta el inicio de todo, remontándonos a nuestros primeros padres para comprender el verdadero significado de la Navidad. Luego, estuvimos compartiendo sobre la entrada triunfal de Jesús y vimos cómo mucha gente, al igual que ahora, no comprenden el propósito de la venida del Señor Jesucristo. Hoy estamos celebrando un nuevo año y es importante para todos nosotros comprender el legado que debemos impartir a las siguientes generaciones. Acompáñenos en esta hora a disfrutar de la palabra de Dios. El día más grande en la historia me rescató, la muerte derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Griten lo que Cristo vive hoy, vive hoy. Feliz, lavaste mi maldad, oh, día feliz, jamás seré igual, por siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy y mío eres, Jesús. Wow, gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará. Celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, Dios feliz, lavaste mi maldad, oh, día feliz, jamás seré igual, por siempre me cambió. Y hoy, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Y hoy, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Hoy, día feliz, lavaste mi maldad, oh, día feliz, jamás seré igual, por siempre me cambió, por siempre me cambió.
Muy buenos días. Hoy estamos iniciando un nuevo año. Bienvenido 2022. Debemos ser buenos administradores del tiempo que Dios nos ha dado. Tú y yo no somos responsables de nuestro pasado histórico, pero somos responsables del tiempo que Dios nos ha dado. ¿Qué vas a hacer con este tiempo? Debemos orar a Dios y pedirle sabiduría y discernimiento para poder identificar nuestro tiempo y alinearnos una vez más al plan de Dios. Somos el remanente que Dios ha llamado y ha escogido en este tiempo y nos ha dado la responsabilidad de alcanzar a nuestra generación y las demás que vienen. Es verdad que nosotros no tenemos el poder ni la capacidad de saber qué ocurrirá de aquí a 10 años, 20, 50 o 100 años, mucho menos a 200 años o a 500 años más. Pero como hijos de Dios, remanentes y portadores del Evangelio, tenemos la responsabilidad de la continuidad de la palabra de Dios. Esta es la característica de los hijos de Dios, buscar la continuidad de la palabra, es decir, que el mensaje de salvación siga propagándose. Veamos un ejemplo de lo que estoy hablando. Daniel tomó tiempo para transmitir acerca de su Dios a la generación de su época. Muchos pensarán que Dios lo puso en una posición privilegiada a Daniel y no se equivocan, pero esa posición es producto de una vida consagrada a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Daniel decidió desde el inicio no contaminarse con el sistema del mundo. Así lo afirma la Biblia, así lo dice la Escritura en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. No estamos hablando solamente de una dieta o de un tipo de comida consagrada a otros dioses. De lo que Daniel se abstuvo fue de lo que esto representa. ¿Y qué cosa es lo que representa? Una cultura pagana de la época, pues era comida dedicada a dioses que habían recibido como pago la vida de niños, hombres y mujeres. Todo eso representaba la comida consagrada que recibía la élite de la época. Y Daniel y sus amigos habían sido seleccionados como parte de esa élite y ser hallados 10 veces mejores que cualquiera con los que ellos habían sido comparados. Esto lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 20, donde dice: y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Pero tanto Daniel como sus amigos fueron muy cuidadosos en no dejarse contaminar por la cultura de la época, una cultura pagana, despiadada, que va en contra de los principios y los valores del Dios verdadero. En los tiempos de Daniel, al igual que en nuestros tiempos, existía todo un sistema de adoctrinamiento que busca seleccionar a los mejores hombres de la época con el propósito de que sirvan al sistema que controla y maneja el mundo. ¿Acaso esto no les es familiar o conocido? ¿Acaso los jóvenes que estudian en las mejores universidades no son las personas con una mayor y mejor preparación que, buscando una mejor posición en sus vidas, luego son convocados para servir bajo los principios y los criterios de este mundo? Cuando entran a las universidades con el fin de prepararse mejor, de tener mejores grados académicos, pero en medio de ellos son adoctrinados para servir al sistema con principios y valores que van en contra de la palabra de Dios. He ahí la importancia de formar a nuestros jóvenes en los principios de la palabra de Dios. Solo con la palabra van a poder hacer frente a este sistema sin contaminarse como lo hicieron Daniel y sus amigos. Por ello, debemos promover que nuestros jóvenes se preparen y que sean los mejores en su campo. Pero primero debemos asegurarnos de que la palabra de Dios, los principios de Dios estén en ellos, porque si no, los vamos a perder. Y luego los vamos a ver defendiendo los principios que promueve el sistema de este mundo, en vez de defender los principios de Dios. Debemos ser conscientes que en las universidades
van a recibir un adoctrinamiento conforme al sistema de este mundo. En el caso de Daniel y sus amigos, los principios de Dios marcados en sus vidas fue lo que los mantuvo firmes para no contaminarse con una cultura despiadada que promueve el paganismo y un sistema de valores que son anti-Dios, como en nuestro tiempo lo es, por ejemplo, el aborto o otro tipo de leyes que se promueven con el fin de ir en contra de valores que nosotros sabemos que son verdaderos. No hay nada nuevo debajo del cielo de Dios. Y podemos ver que desde la época de Daniel, 600 años antes de Cristo, el imperio que controlaba el mundo de la época ya adoctrinaba a sus súbditos. En nuestro tiempo, esto no ha cambiado, pues el sistema sigue operando bajo el mismo principio, adoctrinar a los mejores y ponerlos debajo del sistema para que sirvan al pensamiento que promueve el sistema de este mundo. Pensamientos que promueven principios y valores que son anti-Dios, es decir, que son anticristianos. La diferencia que existía entre los demás dioses paganos y nuestro Dios es que Dios nunca exigía el sacrificio humano. Sin embargo, los dioses paganos siempre han pedido un sacrificio humano, y habían sacrificios de niños y de mujeres y así también de hombres. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios que ama la unidad y ama la familia, y Él no desea nunca que el hombre sea dañado, sino Él es respetuoso de cada ser humano. Por eso Daniel no negociaba los principios de Dios en su vida, porque él sabía que el Dios de Israel es el Dios verdadero. ¿Qué cosa es lo que nosotros como remanente de Dios estamos haciendo frente a esta realidad que se repite de generación en generación? Nuestra responsabilidad es el legado del Evangelio, que es la única respuesta que Dios ha dado para salvar al hombre. Tenemos que estar listos para nuestra generación. Somos el remanente de Dios, como lo fueron Daniel y sus amigos. Necesitamos comunicar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, como lo dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13 en adelante. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque el libro de Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Somos ese pueblo que Dios ha llamado con un plan y una responsabilidad de llamar a la generación de Cristo de este tiempo y también a las siguientes generaciones. Daniel era consciente de la responsabilidad que tenía con su generación. ¿Qué era lo especial que tenía Daniel? Los principios de la palabra y su comunión con Dios generaban que él pueda ver con claridad el sistema del mundo y lo que éste promueve. Así lo vemos en el libro de Daniel. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. En el caso de Daniel, no contaminarse con la comida consagrada a otros dioses significaba no entrar en el paganismo que promovía la idolatría de esos dioses que recibían sacrificios de niños y otras formas de corrupción. Daniel buscó honrar al único Dios verdadero. Daniel era un hombre de la palabra. Ser hombres de la palabra nos hace ser hombres temerosos de Dios. El temor a Dios le proporciona al hombre una sabiduría que es vista y es claramente observada por otros hombres. El temor a Dios es fruto de conocerle y es un principio practicado por todos los hijos de Dios. La Escritura nos enseña en el Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza
permanece para siempre. Daniel era alabado por su sabiduría, pero esto provenía del temor a Dios. En los hijos de Dios, es decir, en nosotros, se cumple la Escritura. Por eso Daniel y sus amigos fueron hallados 10 veces mejores que cualquier otro comparado con ellos en su época. A Daniel le tocó discipular a la generación de su época. El discipulado no fue una práctica que surge después de la venida de Cristo. Siempre el remanente de Dios transmitía la palabra, transmitía el evangelio a su generación, porque ellos no saben cómo es que Dios va a obrar, pero confían plenamente en el legado de la palabra de Dios. Igual tenemos que hacer nosotros. ¿Ha escuchado usted de los Reyes Magos o los sabios del Oriente? Nadie sabe con exactitud a plenitud de estos hombres. Solo se sabe que venían del Oriente, pero ellos fueron una delegación que estaba pendiente del nacimiento del Mesías de Dios, es decir, del Salvador del mundo. En el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, ellos no estaban buscando al rey de los judíos que era Herodes. Ellos estaban buscando al Salvador del mundo para adorarle. Recuerde que solo se adora a Dios. Por eso Herodes les dice en Mateo 2:8, y enviándolos a Belén, dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Pero Herodes lo veía como un rival futuro, es decir, lo miraba terrenalmente. Sin embargo, los sabios del Oriente, o los Reyes Magos como eran conocidos, veían a Cristo como el Salvador del mundo. La pregunta aquí es: ¿quién les enseñó esto? Para ello, debemos remontarnos nuevamente 600 años antes del nacimiento de Cristo o de su primera venida. Y lo vamos a ver nuevamente en Daniel. En Daniel capítulo 2 la Biblia nos habla de Nabucodonosor, que tuvo un sueño que turbó su corazón y no podía dormir. Y mandó a llamar a magos y sabios para que consultasen a las estrellas para escuchar el sueño y también su interpretación. Pero ninguno de ellos pudo darle la interpretación. Dios le concedió a Daniel el sueño y la interpretación. Pero el pedido de Daniel fue que no se matase a nadie, ya que Nabucodonosor había decidido matar a todos los sabios de ese tiempo, a los magos de ese tiempo. ¿Se imagina el interés de todos estos hombres por conocer al Dios de Daniel? Porque a Daniel Dios le dio la interpretación del sueño. Además, Daniel fue puesto como jefe de todos ellos. 600 años después, vemos a una delegación buscando encontrar al Salvador del mundo para adorarle. ¿Quién les enseñó a estos hombres sobre la venida del Salvador del mundo? Es muy probable que haya sido Daniel. Lo controversial de este asunto es que los líderes religiosos de la época no estaban esperando el nacimiento del Salvador del mundo, como hoy muchos religiosos están cómodos y no están anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco están buscando conectar a la gente con Él. Necesitamos por eso levantar una generación como Daniel y sus amigos, llenos de la palabra de Dios y preparados para seguir anunciando el Evangelio. Líderes y presidentes del mundo toman su tiempo y dinero para discipularse con magos, hechiceros, brujos de este tiempo que son tenidos como sabios. Debemos por ello preparar a los Danieles de nuestra época y dejar que Dios los ponga en la posición que Dios ha previsto para salvar a esta generación. ¿Cuál es nuestro compromiso que estamos haciendo nosotros como iglesia por discipular a toda persona que Dios pone en nuestro camino, para que ellos puedan ser los próximos líderes de las futuras generaciones y naciones? Hombres con un corazón conforme al de Dios. Hombres como Daniel y sus amigos. Tenemos la responsabilidad de preparar a las próximas generaciones en los caminos del Señor. Que la voluntad de Dios sea la que prevalezca en este año 2022. Feliz Año Nuevo.
Oremos. Señor, gracias por este año nuevo. Que tú seas la prioridad en nuestras vidas. Que así como Daniel, nuestras vidas puedan dejar el legado que tú nos has dado, tu evangelio. Oro, Señor, por esta nueva generación que tú vas a levantar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga este 2022. Empezamos este año poniendo nuestra mirada y nuestra confianza en Él. Espero que usted haya disfrutado de este tiempo de la palabra, sobre todo de la responsabilidad que tenemos de transmitir el mensaje de salvación para nuestro tiempo. Deseo que usted pueda compartir este mensaje en familia. Feliz Año Nuevo 2022. Estamos empezando un nuevo año y como cada primer domingo de mes, especialmente este primer domingo que empezamos, no solamente el mes de enero, sino es el primer mes del año. Te invito a pasar a nuestra sala Zoom y celebrar juntos en familia la Cena del Señor. Dios te bendiga.